Ya, entonces, bueno, buenas tardes ya a todos y todas. El día de hoy nos toca ver el método de la máxima verosimilitud. Y para eso, bueno, tengo tres ejercicios principalmente. Igual ustedes pueden encontrar más. Los que yo extraje, uno es hecho por mí y los otros son sacados de controles y pruebas, ¿ya? De años pasados. Entonces estamos en la ayudantía 5 y lo que toca ver es el método de la máxima verosimilitud. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con el último ejercicio de la ayudantía pasada, que se acuerdan que quedó pendiente, que este no era, era acá. Entonces dice así. Ay, entonces, dice así. La cantidad de huevos alfa que se utiliza mensualmente en una cadena de restaurantes es una variable aleatoria en toneladas, con función de densidad dada por la función que está ahí. A partir de una muestra aleatoria de tamaño n, determina el estimador máxima verosímil de alfa. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, para estos ejercicios teníamos 4 pasos que seguir. El paso 1, voy a ponerlo con otro color. El paso número 1 era encontrar L mayúscula de x, alfa, en este caso, que esto iba a ser igual a la productoria de la función de x, alfa desde igual 1 hasta n, ¿cierto? Entonces, lo que acá hacíamos simplemente era reemplazar. Entonces, la productoria desde igual 1 hasta n de x partido alfa por el Euler elevado a menos x cuadrado, perdón, menos x cuadrado, dividido por alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos ahora? Lo que hacíamos era el truco de n igual a 3, ¿sí? Para especificar un poco y después generalizar. Entonces, ¿qué nos decía este truco de n igual a 3? Y vamos a decir que teníamos x1 dividido en alfa por el Euler elevado a x sub 1 al cuadrado dividido por alfa. ¿Ya? Como es productoria, acuérdense que es por x2 dividido en alfa por Euler elevado a menos x sub 2 al cuadrado dividido por alfa. Por x sub 3 dividido alfa por el Euler elevado a menos x sub 3 al cuadrado dividido por alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que nosotros teníamos que hacer acá? Teníamos que empezar a ver qué era lo que se repetía, qué era lo que podíamos convertir en sumatoria, qué era reproductoria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, vemos que tenemos una multiplicación de las x, también vemos que se repiten los alfa, y también vemos que los exponentes también se están como repitiendo, ¿sí? Recuerden que el alfa es como un estimador, una variable, o sea, un estimador, perdón, y el x viene a ser la variable, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a decir, o sea, perdón, vamos a Una decir, consulta, Daniel. sí, ¿Por qué no marcamos también los Euler que también se repiten? es que los Euler son como base de una potencia. Al final lo que va a pasar acá es que vamos a tener sumatorias de los x, ¿cachai? Como que se mantiene la base y se suman los exponentes. Ah, ok, perfecto. ¿Y este truco del n igual 3 hay que hacerlo siempre, digamos? Lo ideal es que lo hagan, que es como al final para que puedan como crear las sumatorias, crear las productorias, ¿cachai? Ok, Porque si tú pones como solamente esto, queda ahí como en la nada, que hay igual, ¿cachai? vale, Entonces la idea buenísimo. es como hacer el truco de n igual a 3. O sea, a mí me lo pasaron así. Puede que ahora sea con más n, no sé, pero eh, como la base es n igual a 3. Vale, ¿Ya? gracias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir acá? Vamos a tener nuestro L de x, alfa y vamos a ver que se va a empezar a repetir las x. Entonces tenemos x1 por x2 por x3
Y esto va a ser una productoria, ¿cierto? Una productoria de los x sub i desde i igual 1 hasta 3, ¿cierto? Porque eso vale x1 por x2 por x3. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Después vamos a tener por un Euler, espérenme que me falta algo. Ya, dividido, me faltó el alfa. Tengo alfa por alfa por alfa, entonces me quedaría alfa cubo, ¿cierto? Por el Euler, y ahora tenemos acá menos, la sumatoria de los x sub i al cuadrado partido por alfa desde i igual 1 hasta 3, ¿cierto? Acá sería con menos. ¿Ya? Ojo que aquí no va con paréntesis, ¿por qué? Porque siempre hay un menos adelante, nunca es positivo. Entonces por eso no se pone el paréntesis en este caso. Si por ejemplo fuera, no sé, uno negativo, otro positivo, otro negativo, ahí tendríamos que poner, no sé, menos x sub i elevado a, no sé, puede ser como n más 2, por ejemplo. Porque ahí el primero sería negativo, el segundo sería positivo y el tercero sería negativo. ¿Sí? Disculpa, ¿puedes repetir eso? ¿No? Que como que me perdí. Sí. Que en el caso de que, por ejemplo, nos dijeran, no sé, por ejemplo, fuera como Euler elevado a x1 al cuadrado dividido alfa por Euler elevado a x2 al cuadrado, así, por uno positivo y uno negativo al final. Entonces, si te das cuenta, este es positivo, este es negativo y este es positivo. Entonces, tenés que crear como una fórmula que te dé que ya, cuando n vale 1, este es positivo. Cuando este vale 2, este es negativo, ¿cachai? Entonces, no sé, pues podréis poner n más 1, ¿cachai? Entonces, cuando tú decís n igual a 1, va a ser el Euler al cuadrado, entonces eso va a ser positivo. Pero después cuando n vale 2, va a ser Euler al cubo, entonces eso va a ser negativo. Después Euler a la cuarta es positivo, ¿cachai? Como que tienen que ustedes ir jugando, No entendí. Gracias. ¿sí? Ya, Sí. súper. Ya, entonces, tenemos lo que está acá, que lo voy a escribir más separadito para que se vea mejor. Menos x sub i al cuadrado dividido por alfa, ¿ya? Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es generalizar la n, ¿ya? Ahora que ya tenemos esto, vamos a poner n igual a n, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a tener L de x, alfa, esto va a ser igual a la productoria de los x sub i desde i igual 1 hasta n. Al final, ahora, en todas partes donde hay 3, ahora tiene que haber una n, porque ya cambiamos de n igual a 3, ahora es n igual a n, ¿sí? Al final es solamente como para crear la fórmula. Dividido en alfa elevado a n por el Euler. Y esto como, ¿se acuerdan que yo le dije que esto era una constante? Entonces se puede sacar como para afuera. Menos 1 partido por alfa por la sumatoria de los x sub i al cuadrado de i igual 1 hasta n. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ya. Entonces, ahora el paso 2, paso número 2, es aplicar el logaritmo natural. ¿Ya? Logaritmo natural de x, alfa va a ser el logaritmo natural de la función anterior. ¿Sí? Entonces, vamos a tener L de x, alfa va a ser igual al logaritmo natural de lo que tenemos aquí arriba. La productoria de los x sub i desde i igual 1 hasta n dividido en alfa elevado a n por Euler elevado a menos 1 partido por alfa por la sumatoria de los x sub i al cuadrado desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Ojo que acá, como estamos hablando ya de una multiplicación, esto es como multiplicar para el lado, ¿ya? Entonces ustedes pueden poner como saltarse el pasito y poner como todo esto como alfa elevado a n. ¿Sí? Entonces ahora tienen que aplicar
las propiedades de los logaritmos que les pasé en la ayudantía pasada, que decía así. Cuando estamos multiplicando, podemos dividirlo en suma, y cuando estamos dividiendo, podemos dividirlo en resta. Entonces, tenemos el logaritmo natural de la productoria de los x sub i, desde i igual 1 hasta n, más el logaritmo natural del Euler elevado a menos 1 partido por alfa, por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, desde i igual 1 hasta n, menos el logaritmo natural de alfa elevado a n. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, Ya. Entonces ahora seguimos. Aquí en el primer factor no se puede hacer nada, por lo tanto se queda igual. Logaritmo natural de la productoria de los x sub i desde igual 1 hasta n, más, yo ojo que acá sí se puede hacer algo. Como estábamos hablando de un exponente, recuerden que el exponente pasa multiplicando adelante del logaritmo. Entonces quedaría menos 1 partido por alfa por la sumatoria de los x sub i al cuadrado desde i igual 1 hasta n por el logaritmo natural de e. ¿Ya? Entonces quería acá menos, acá pasa lo mismo, n por el logaritmo natural de alfa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo tengo no, una no, consulta, de pero acuerdo. no sé si es muy relacionado a eso. ¿Una forma de cancelar el logaritmo natural es con Euler? O sea, multiplicando Sí, por Euler, ¿o no? Ya. sí. ¿Pero cómo sería eso? Es que no me acuerdo bien. Por ejemplo, acá va a pasar que el logaritmo natural de Euler es 1, ¿cachai? Ah, ya. La multiplicación entre ellos da 1. Sí. Y si tuviera, por ejemplo, el logaritmo natural, no sé, estuviera entre paréntesis un 2 y estuviera multiplicado por Euler, ¿sería 2 también? ¿O no es así? Em, no, en ese caso sería como 2 por... Ah, sí, pues sí, pues. Porque al final tendría como 2 por el logaritmo natural de Euler. Eso sería como 2 por 1. 2. ¿Eso? Ah, ya, vale. Sí, sí, eso. Ya. Entonces, ahora que tenemos esto, pasamos a nuestro paso número 3. ¿Sí? Y... ya. Otra cosa que me faltó decirles es que cuando tienen esto, el logaritmo natural de una productoria, por definición, vamos a decir que esto va a ser igual a la sumatoria de los x sub i, perdón, a la sumatoria de los logaritmos naturales de los x sub i desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Esto es como por definición. Siempre que tengan un logaritmo con una productoria, va a ser la sumatoria del logaritmo. ¿Ya? Como para que lo anoten ahí en algún recordatorio, en caso que les aparezca esto. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos ya nuestra función lista, vamos a decir que esto va a ser igual a la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n, menos 1 partido por alfa por la sumatoria de los x sub i al cuadrado desde i igual 1 hasta n, menos n por logaritmo natural de alfa. ¿Sí? Recuerden que esto es 1. ¿Sí? Por eso no lo puse. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con el paso número 3. Paso 3, que nos dice que tenemos que derivar L de x, alfa respecto a alfa. ¿Sí? Entonces tenemos la derivación de L de x, alfa dividido por, o sea, respecto a alfa, perdón. Esto va a ser igual a, como el primero no tiene alfa, es 0, ¿cierto? Después tenemos más, menos 1 partido por alfa al cuadrado, por la sumatoria, que eso se mantiene. Aquí solamente estamos derivando. Menos n partido por alfa. ¿Sí? Acuérdense que la derivada del logaritmo natural es 1 partido en lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, nos va a quedar que, ahora pasamos al
paso número 4, o voy a ponerlo acá nomás al tiro. Entonces tenemos 1 partido en alfa cuadrado por la sumatoria de los x sub y al cuadrado desde i igual 1 hasta n, menos n partido por alfa igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya, entonces, ahora lo que hacemos es que como último paso tenemos que despejar el alfa. ¿Ya? Entonces, paso 4, aquí. Paso 4, despejar el alfa de la máxima verosimilitud. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a ahí. Entonces, lo primero que yo hice, bueno, ustedes aquí pueden ver cómo lo sacan. Pero lo primero que yo hice fue sumarle n partido por alfa y me quedó 1 dividido en alfa cuadrado por la sumatoria de los x sub y al cuadrado desde igual 1 hasta n igual a n partido por alfa. ¿Sí? Después lo amplifiqué por alfa cuadrado y me quedó me quedó la sumatoria de los x sub i al cuadrado desde igual 1 hasta n, y esto va a ser igual a alfa n. ¿Sí? Por último, pasé dividiendo el n y me queda finalmente que el alfa de la máxima verosimilitud va a ser igual a la sumatoria de los x sub i al cuadrado desde igual 1 hasta n dividido por n. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ya, bueno. Una consulta, en esa parte, ¿no sería como la esperanza de x al cuadrado? ¿O estoy perdido? Como que No, 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 no. me recuerdo de algo. No, no, no. Aquí estábamos hablando de una sumatoria, no una esperanza. ¿Sí? Ah, ya. Pero algo, Sí, algo me acordaba de. sí. No, la esperanza que usábamos era para saber si era encerrado o no. Ya. Pero eso es otro tema. Aquí como que estamos intentando calcular este estimador que está ahí adentro. Como que no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que estamos buscando. Y en este caso, el alfa vale eso, ¿cachai? Ya. Como, ¿sí? Igual ahora en la ayudantía tengo el siguiente ejercicio es con como una parte B, ¿cachai? Como aplique el estimador, como para que no queden solamente como en la teoría. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar con el primer ejercicio que dice así. Ya, dice así. Suponga que es una muestra aleatoria. Ah, que así, suponga que es una muestra aleatoria de una población Pareto con densidad de probabilidad que sale ahí. Entonces dice, obtenga el estimador máximo verosímil de alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos acá? Nuevamente tenemos que aplicar los pasos, ¿sí? Los pasos son claves. Entonces, paso 1, encontrar L de x como alfa, que va a ser igual a la productoria de la función x como alfa, ¿sí? Desde igual 1 hasta n. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a la productoria desde igual 1 hasta n de alfa por 3 elevado a alfa dividido en x elevado a alfa más 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá va a ser nuevamente aplicar el concepto de que, o sea, el truco, perdón, el truco de n igual a 3. Entonces vamos a decir que L de x, alfa va a ser igual a alfa por 3 elevado a alfa dividido en x1 elevado a alfa más 1 por alfa por 3 elevado a alfa
Vamos a ponerlo con paréntesis para que no se confundan. Dividido en x2 por alfa más 1 por alfa por 3 elevado a alfa dividido en x sub 3 por alfa más 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es ver qué está pasando acá, qué es lo que se repite, qué no se repite, etc. Entonces tenemos primero que los alfa se repiten, vemos también que aquí tenemos otro que se repite, y acá abajo tenemos las sumatorias de las x, ¿ya? O sea que en este caso serían productorias, ¿sí? Entonces nos queda L de x, alfa va a ser igual a alfa cubo por 3 elevado a 3 alfa, pero que fíjense que se mantiene la base y se suman los exponentes, dividido por la productoria, de los x sub i de alfa más 1. O sea, hasta 3, perdón. Hasta 3, ¿sí? Acá abajo lo que hicimos fue que ya, nosotros acá arriba decimos base igual, suma de exponentes, y abajo lo que dijimos fue exponente igual, entonces multiplico bases. ¿Sí? Simplemente estamos aplicando las fórmulas de las potencias. Entonces ahora esto vuelve a la normalidad y va a ser L de x, alfa. O sea, vamos a poner de nuevo n igual a n. N igual a n. Y va a ser alfa elevado a n por 3 elevado a n alfa dividido en la productoria de igual 1 hasta n de los x sub i de alfa más 1. ¿Sí, alguna duda? No, por mi parte. Ya, buenísimo. Entonces, ahora pasamos al paso número 2. ¿Sí? Que va a ser encontrar la L minúscula de x, alfa, que esto va a ser igual al logaritmo natural de L de x, alfa. ¿Sí? Entonces, el logaritmo natural de alfa elevado a n por 3 elevado a n alfa dividido en la productoria de los x sub i de alfa más 1 desde igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá va a ser dividir nuevamente, y me va a quedar el logaritmo natural de alfa elevado a n más el logaritmo natural de 3 elevado a n alfa menos el logaritmo natural de la productoria de los x sub i elevado a alfa más 1 de igual 1 hasta n. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Yo tengo una consulta. ¿Qué significaba la L minúscula y la L mayúscula? Ah, la L mayúscula es netamente como para decir la función original y la L minúscula es para decir cuando aplicamos el logaritmo natural. Ah, entiendo. ¿Sí? L es como para decir la original y L es para decir el logaritmo natural. Sí, es como el logaritmo natural de la original, ¿cachai? Entonces los pasos siempre son los mismos. Sí, los pasos siempre son los mismos, siempre. ¿Y cuál es el sentido de aplicar el estimador de máxima verosimilitud? Al final estoy diciendo como qué fórmula tengo que usar yo para saber como que mi estimador es como que me sirve, ¿cachai? Como cuál es la estimación como más verdadera que podría darle yo o cuál sería como su mejor uso. Porque acá, por ejemplo, te los dan como funciones, ¿sí? Pero al final nosotros lo que queremos saber es cuánto sería el estimador, como cuánto valdría esto, ¿cachai? Si le damos valores a X, porque acá solamente le dan valores a X,
pero se queda como fuera esto. Uno dice ya es un coeficiente nomás, pero no se sabe cuánto vale. Entonces con el estimador uno intenta como averiguar con qué fórmula de X yo podría saber cuál es su valor. ¿Sí? Por eso por eso aquí ya no nos basamos en X, sino que nos basamos como en los coeficientes. ¿Sí? Porque la X las tomamos como variables. Entonces, ahora siguiendo con las propiedades de los logaritmos, vamos a decir que este va a ser n por el logaritmo natural de alfa más n alfa por el logaritmo natural de 3 menos, y acá tenemos nuevamente lo que les decía antes, logaritmo natural de una productoria. Por lo tanto va a ser la sumatoria de los logaritmos naturales de x sub i elevado a alfa más 1. Desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos eso, como alfa, ahora que ya tenemos eso, podemos todavía seguir desarrollándolo. Entonces, n por logaritmo natural de alfa más n alfa por logaritmo natural de 3 menos, y acá ojo que nuevamente tenemos logaritmo natural y un exponente. Entonces vamos a decir que esto va a ser alfa más 1 por la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i, desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Y ahí quedaría finalmente. Entonces ahora pasamos al paso número 3, que sería derivar L de x, alfa respecto a alfa. ¿Sí? Que es nuestro estimador en este caso. Entonces, la derivada de L de x, alfa va a ser n dividido en alfa más más n por logaritmo natural de 3 menos, aquí sería 1 por la sumatoria de los logaritmos naturales de la x sub i desde i igual 1 hasta n igual a 0. ¿Sí? Al final, acuérdense que tienen que aplicar tienen que aplicar este y este. ¿Sí? Porque esos son los que tienen alfa. Ya, entonces, ahora el paso 4. Ese lo vamos a dejar así nomás porque no hay nada más que hacerle, ¿sí? Entonces el paso 4 es encontrar el alfa de la máxima verosimilitud, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos hacer acá es amplificar todo por alfa. ¿Ya? Entonces vamos a tener n, no mentira. Lo primero que vamos a hacer va a ser sumar la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n, y vamos a restar n por logaritmo natural de 3. ¿Sí? Entonces va a pasar que n partido por alfa va a ser igual a la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n menos n por logaritmo natural de 3. ¿Sí? Entonces ahora vamos a amplificar por alfa y me va a quedar n va a ser igual a alfa por la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i menos n por logaritmo natural de 3 desde i igual 1 hasta n. ¿Sí?
Entonces, finalmente, pasamos dividiendo todo esto que tenemos acá. Todo esto que tenemos acá. Lo voy a pegar así nomás porque... Ahí. Ahí. Color verde. Y nos va a quedar finalmente que alfa de la máxima verosimilitud va a ser igual a n dividido por la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i menos n por logaritmo natural de 3, desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Está bien? Ya, bueno. Y esa sería como la respuesta. Ujú. ¿Ya? Después tenemos el segundo ejercicio que dice así. Este es el que recién hicimos. Acá. Entonces dice, si la rentabilidad, este es otro ejercicio por si acaso, con el de 2. Dice, si la rentabilidad en porcentaje de las explotaciones de una empresa minera sigue una distribución de densidad dada por la que está ahí, letra A. En base a una muestra aleatoria de n rentabilidades, determine el estimador máximo verosímil de beta. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que hacer los mismos pasos. ¿Ya? Paso 1 va a ser encontrar L de x, beta. Ojo que acá no es alfa, es beta ahora, por si acaso. Igual a la productoria de la función x, beta. Desde igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la productoria desde igual 1 hasta n por 1 partido en beta por el x elevado a 1 partido en beta menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos acá ahora es el truco de n igual a 3. Truco de n igual a 3. ¿Sí? Entonces, tenemos que esto va a ser igual a 1 partido en beta, 1 partido en beta, por x sub 1 elevado a 1 partido en beta menos 1. Pues tenemos por 1 partido en beta por x sub 2 elevado a 1 partido en beta menos 1 por 1 partido en beta por x sub 3 elevado a 1 partido en beta menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos n igual a n. ¿Ya? N igual a n. ¿Sí? Entonces, L de x, beta va a ser igual a... no, todavía no ponemos eso. Se me había olvidado. Entonces tenemos una productoria de... mentira. Tenemos una productoria. Tenemos que este se repite y que acá tenemos otro factor importante. ¿Sí? Entonces tenemos 1 partido en beta al cubo por la productoria de los x sub i desde igual 1 hasta 3 de 1 partido en beta menos 1.
¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Por mi parte, no. Entonces, ahora tenemos que igualar n igual a n. ¿Sí? Entonces tenemos L de x, beta va a ser igual a 1 partido en beta elevado a n por la productoria de los x sub i desde i igual 1 hasta n de 1 partido en beta menos 1. ¿Sí? Entonces, paso 2 va a ser el logaritmo, o sea, perdón, la L de x, beta, que esto va a ser igual al logaritmo natural de la función original de L. ¿Sí? Entonces, aplicamos el logaritmo natural y nos va a quedar el logaritmo natural de 1 partido en beta elevado a n. 1 partido en beta elevado a n por la productoria de los x sub i de 1 partido en beta menos 1 desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo separamos esto ahora? Tenemos lo siguiente. Tenemos ya. Acá, cuando tenemos esto al principio, si les molesta, puede ser logaritmo natural de beta elevado a menos n, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que si tenemos, por ejemplo, 2 elevado a menos 2, esto va a ser igual a 1 medio elevado a 2, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Entonces, por la productoria de los x sub i de 1 partido en beta menos 1 desde igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, ahora sí aplicamos la fórmula. Entonces nos va a quedar igual al logaritmo natural de beta elevado a menos n más el logaritmo natural de la productoria de los x sub i de 1 partido en beta menos 1 desde igual 1 hasta n. Entonces, esto va a ser igual a menos n por el logaritmo natural de beta más, acá tenemos nuevamente la logaritmo natural de una productoria, por lo tanto eso va a ser la sumatoria. Entonces vamos a tener más 1 partido más 1 partido en beta menos 1 por la sumatoria de los x sub i desde igual 1 hasta n. Aquí igual, caché que me acabo de saltar un paso, pero según yo es lo mismo. Miren, espera, voy a escribir de nuevo. Entonces va a ser la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i de 1 partido en beta menos 1 desde i igual a 1 hasta n. Entonces esto va a ser igual a menos n por logaritmo natural de beta más 1 partido en beta menos 1, ahora sí, 1 partido en beta menos 1 por la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, L de x, beta va a ser esto. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguno. Ya, bueno. Entonces, ahora que ya terminamos el paso número 2, tenemos que empezar a derivar. Entonces,
derivar la L de X, beta respecto a beta. ¿Sí? Entonces, tenemos la derivada de la L de X, beta respecto a beta va a ser igual a menos n dividido en beta más 1 partido en beta cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque tenemos beta a la menos 1. Entonces va a ser, la derivada de eso va a ser beta, o sea, no, perdón. ¿No sería menos 1 partido en beta cuadrado? Sí, sería, es que al final, mira, eso iba a decir justo ahora. Tenemos menos beta elevado a menos 1, ¿cierto? Entonces la derivada de eso va a ser menos beta elevado a menos 2. Ah, ya, todo Entonces solo eso va a ser, entonces eso va a ser 1 partido en beta cuadrado. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, 1 partido en beta cuadrado por la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora una vez que está ya derivado, vamos al paso número 4, que es encontrar el beta de la máxima verosimilitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Podemos pasamos primero sumando n partido en beta y nos va a quedar la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n dividido en beta cuadrado, y esto va a ser igual a n partido por beta. ¿Sí? Entonces ahora amplificamos por beta cuadrado y nos va a quedar la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n igual a beta por n. ¿Sí? Finalmente, hoy no tengo más espacio, pero voy a subirlo un poco. Entonces, finalmente pasamos dividiendo el n y nos va a quedar que beta de mb va a ser igual a la sumatoria del logaritmo natural de los x sub i desde i igual 1 hasta n dividido por n. Y ese sería el método de la máxima verosimilitud. Uy, no me copió. Ahí sí. ¿Alguna duda? No, nada. Ya, entonces, ojo que esta tiene una B, ¿ya? Entonces la B, como les dije yo anteriormente, es, nos dan el n, nos dan los valores de x, entonces nosotros podemos estimar y salir un poquito de la teoría el estimador de la máxima verosimilitud de beta encontrado en A en este caso, ¿ya? Entonces, nos dicen que n es igual a 3 y tenemos la función que está acá abajo, que la voy a copiar. Voy a copiar. Entonces tenemos eso. Ahí. Ya, tenemos eso. Entonces nos están diciendo que x1 es Euler a la menos 1, Euler a la menos 2 y Euler a la menos 3. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a el logaritmo natural de Euler a la menos 1 más logaritmo natural de Euler a la menos 2 más logaritmo natural de Euler
a la menos 3, a la menos 3, y todo eso dividido por 3. ¿Sí? Entonces eso va a ser igual a, como tenemos algo elevado, ¿ya? Podemos decir, esto va a ser menos 1 por logaritmo natural de Euler, más, o menos al tiro, menos 2 por logaritmo natural de Euler, menos 3 por logaritmo natural de Euler, dividido en 3. ¿Sí? Entonces sabemos que el logaritmo natural de Euler es 1, por lo tanto va a ser menos 1, menos 2 menos 3, dividido en 3, y eso va a ser igual a menos 6 dividido en 3, por lo tanto, el beta de MB va a ser igual a menos 2. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien? ¿No? No. Ya. Y esa era la ayudantía que tenía preparada. Sí, o sea, igual si tienen más dudas de cómo hacer ay, de la máxima verosimilitud, me avisan, me mandan un mail o un WhatsApp y yo respondo ahí en breve. Vale, Así que buenísimo, eso, muchísimas gracias. que estén súper bien. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Chao.